Bienvenidos al taller de cartas de despedida. En esta semana continuamos con la entrevista con el escritor Aldo Rosales Velázquez, quien cuenta con una trayectoria de 12 libros publicados, siendo su último libro Tiempo Arrasado. Si tienes algún interés en escribir o redactar un libro, te recomiendo esta entrevista. En esta segunda parte, Aldo nos habla un poco más de su vida como escritor y a su vez también nos habla cómo encuentra su inspiración para escribir. Te invito a que agarres un cuaderno, un café y que escuches esta interesante entrevista. Cuando tú dices algo que no puedo contener, ¿a qué te refieres? Yo trato de escribir no como oficio, no con un horario preestablecido, sino trato de mantener la espontaneidad, si así se quiere ver, la naturalidad en lo que escribo. Y entonces cuando una historia de verdad ya no soporta estar en la cabeza, ya no soporta estar flotando aquí, donde sea que floten las ideas, me pongo frente al teclado y la arrojo. Entonces, lo comentaba alguna vez con unos amigos, por eso tengo periodos de silencio relativamente largos, pero después ya cuando me siento a escribir, pues termino un libro de 60, 70 cuartillas en 3 semanas, más o menos, un mes, lo dejo reposar y ya vuelvo a él con la cabeza más fría. Entonces trato de, más o menos lo que decía Hemingway, escribe ebrio y edita sobrio, pues digamos que trato de llegar a este estado de ebriedad de la historia, de ebriedad narrativa, en el que ya no puedo contener las cosas y tienen que fluir forzosamente, y es una historia que ya quiero decir, que ya quiero contar, y que ya no puede contenerse. O sea, que tengo que decir eso de alguna forma y es frente al teclado. Cuando hiciste la narración para el promo de esta entrevista, tú hablaste de un gato llamado Porvenir. Uh-huh. ¿Y qué te basaste en esa historia? ¿Por qué tomaste esa historia para representar esta entrevista? ¿Qué es lo que la hizo importante para ti? Expresan el tono, el tempo de, no solo quizá de Tiempo Arrasado, sino del grueso de los libros que he podido producir, que es precisamente eso, sobre los encuentros, sobre la añoranza. Entonces, me parece que las historias también, no solo la construcción, sino el consumir historias, creo que a veces nos quedamos con los autores que precisamente a través de sus diálogos, de sus personajes, de sus encuadres, de su estética, le ponen cuerpo a algo que sentíamos, pero no podíamos expresar. Entonces me parece que es una suerte de, llamémosle, un sonar sentimental, un sonar emocional, en el que va a haber un reflejo, va a rebotar el sonido en lo que te corresponda a ti. Entonces, me parece que esa es la tónica de las historias, de las que consumimos y de las que tratamos de crear. Que cuando tú encuentras algo que le pone cuerpo a un sentimiento inefable que tenías, a una emoción inefable que simple y sencillamente no puedes poner en palabras, pero que alguien más ya lo hizo con mucho mayor fortuna, es donde te quedas. Y son los autores, me parece, o las obras que te marcan. Entonces, en ese sentido, por eso me tomé el atrevimiento de escoger estas líneas de Un gato llamado Porvenir para ilustrar esto que quiero decir sobre la narración y sobre lo que me parece crear narrativas, pero sobre todo consumir narrativas. Entonces me parece muy interesante, amén de que es un cuento muy significativo, porque es una historia que una persona muy importante en mi vida me contó en algún momento, y es una suerte de homenaje a su presencia, a su ausencia, el elaborar esta historia y cómo a partir de la presencia de lo animal podemos desnudar lo humano. Entonces por eso me tomé el atrevimiento de usar estas líneas de Un gato llamado Porvenir. Y ahora hablando de ponerle cuerpo a algo que no puedes expresar, algo que quieres expresar, ¿qué pasa cuando pasa lo contrario? ¿Cómo lidias tú con tu frustración de escritor y cómo has lidiado tú con lo que es el bloque de escritor? Si alguna vez lo has tenido, ¿cómo es que sales de eso y cuáles son las herramientas que tú utilizas para encontrarle cuerpo a esa expresión que a veces podrá ser no voy a decir ahora escritor, pero una persona que busca expresar algo, pero que no puede?
no puede porque no tiene las herramientas, pero que simplemente a veces no se puede. Es curioso porque, como te decía, trato de mantenerlo de la forma más natural, digamos, o espontánea posible, y valga el oxímoron, valga lo contradictorio de la imagen, una suerte de espontaneidad amaestrada, controlada. ¿Yo qué hago cuando no quiero escribir? No escribo. O sea, simple y sencillamente me parece que hay momentos de silencio. Alguna vez un maestro me dijo en la secundaria, mi maestro de música, que la música es la combinación armónica de sonidos y silencios. Entonces quizá la escritura es la combinación armónica de voces y silencios también. Y hay que saber obedecer, me parece, de manera muy particular los silencios. Y hay que saber quedarse callado también. Eh, en algún cuento que viene en mi siguiente libro, que se llama Folly, el cuento se llama Terapia Grupal, uno de los personajes dice, y eso es algo muy mío, pero que quise poner en sus labios, dice, casi cualquier sonido en este mundo se puede producir de 2 o 3 formas, pero el silencio es solo uno, y es muy difícil de moldear. Entonces, me parece que sí hay que saber quedarse callado, pero también hay que saber, y qué bueno que lo mencionas, también hay que saber salir de estos silencios. Me parece que obedece también a un tempo, a un ritmo, y decir, aquí es cuando tengo que salir, aquí es cuando tengo que participar, y esta historia, si no la cuento yo, no la cuenta nadie. Entonces me parece que hay que estar muy atento a estas historias, que uno se toma el atrevimiento de decir, si no la cuento yo, no la va a contar nadie, y es cuando debe salir. Y algo que me funciona también, digamos, porque efectivamente está el bloqueo en el que de plano no te paras frente a la computadora o te paras y no sacas nada, pero también es el bloqueo que a media historia te agarra. Tú estás trabajando, el personaje avanza, la ambientación avanza, y de repente llegas a un callejón sin salida. A mí lo que me ha servido mucho es, al contrario de muchos autores, o de esos sí escritores, que piden silencio, pues yo trato de tomarme una pausa cuando llego a un callejón sin salida y escuchar lo que hay alrededor. Entonces, por ejemplo, en un cuento de mi tercer libro, La luz de las 3 de la tarde, el cuento se llama Flores descompuestas, que es un homenaje a la película Flores rotas de Jim Jarmusch. eh, Me trabé en un momento, no sabía qué decir, no sabía qué hacer con el personaje, entonces me puse a escuchar, y en la sala estaba mi madre viendo la tele, y dijeron algo sobre el nacimiento de unos sextillizos. Entonces lo tomé tal cual, digamos, lo extraje, un préstamo de la realidad, y coloqué, en la tele hablaban del nacimiento de unos sextillizos, y continué. Entonces también eso me ha servido mucho cuando ya no sé qué más poner en la historia. Digamos que por un momento bloqueo los ojos frente al teclado y abro los demás sentidos. ¿A qué huele? ¿Qué estoy escuchando? Si siento algo en las manos, en los pies, que hay a mi alrededor, si hace calor, si hace frío. Y creo que eso me puede ayudar a salir, y me ha ayudado a salir. Entonces, en el bloqueo, ya vemos así, en el que no tienes nada, pues trato de guardarme el silencio, y sobre todo la otra parte de escribir, que es leer. Leer no solo textos, leer a la gente, leer el ambiente, leer películas, es decir, verlas. Y en el bloqueo, digamos, a media escritura, pues trato de hacer eso, apelar a otros sentidos y a lo que está alrededor. Okay. Y he notado mucho que hablas tú de, hice un homenaje que me basé en esta persona, escuché a esta persona. Hablando de eso, ¿quiénes son tus autores que más te han inspirado? O tú también hablaste de películas. ¿Quién es así el director que te ha inspirado y que te inspira y que te quiere llegar a ese nivel que te hace pensar llegar al nivel que quieres llegar? ¿Quiénes son esas personas y por qué? Pues yo creo que también depende del proyecto, depende del tono, de la intención y de la estética que quieras imprimir en una obra. Entonces, por ejemplo, para mi libro Los panes y los pescados, me inspiré mucho en el cine de Jaime Rosales, que es un cineasta español. Tiene una película que a mí me encanta, que se llama Las horas del día, y La soledad, que me parecen películas excelentes, aunque pueden parecer muy lentas,
Entonces, para los panes y los pescados, cinematográficamente me basé en Jaime Rosales. Eh, por ejemplo, para La Luz de las 3 de la tarde estaba consumiendo mucho cine y mucha literatura, digamos mucho para lo que normalmente consumo, y me basé mucho en autores norteamericanos que me gustan mucho: Raymond Carver, Richard Ford, John Cheever, y autores fuera de esa latitud, pero que comparten una estética similar. Entonces estaba leyendo también a Murakami, por ejemplo, a Alice Munro, Alfredo Bryce Echenique, etcétera, etcétera. Y como te dije, pues acababa de ver por segunda vez Flores Rotas de Jarmusch, que me parece maravillosa. Entonces dije, yo quiero algo así. Y depende de lo que quiera hacer, es más o menos lo que consumo. Más allá de eso, o digamos, ponderando o jerarquizando, pues mi autor de cabecera es José Revueltas. José Revueltas ha sido mi influencia más grande. Yo me atrevo a decir que si yo no hubiera conocido la obra de José Revueltas, no escribiría. Si yo no hubiera leído Los motivos de Caín, nunca hubiera tomado una pluma, en este sentido metafórico, no literal. Entonces José Revueltas, pues es mi máximo. Fíjate, ahorita que mencionas eso, no soy tanto de autores, a veces soy de obras. Entonces, por ejemplo, hay películas que me gustan mucho. Vanilla Sky, por ejemplo, es una de mis películas favoritas. Los Olvidados, en fin, hay muchas películas que me llaman, pero hay una que vi hace poco por segunda vez, que me parece maravillosa, de Paul Thomas Anderson, que es Magnolia. Y entonces yo le comentaba a un amigo, le dije, si ahora que no estoy escribiendo, y si llego a volver a escribir, porque siempre está la duda, siempre está la posibilidad de retirarse y de ya no decir nada más, le comentaba, si yo vuelvo a escribir, tengo que volver con algo que sea como mi Magnolia, así de grande, así de ambicioso, así de bello, así de sincero. Si no, mejor no regreso. Entonces ahorita lo que tengo en mente es esa película que me marcó, es Magnolia, y quisiera trabajar algo así de profundo y algo así de estético. Entonces infinidad de autores me han influido, pero principalmente en las letras José Revueltas, y en el cine pues depende del proyecto, te digo. Entonces influencias muchas y homenajes también, o sea, creo que abrevamos siempre unos de otros. Como decían, después de Homero todos somos plagiarios. Entonces definitivamente agradezco siempre las influencias y las retomo y resignifico. Y así hablando de cosas hermosas y proyectos grandes, ¿qué significó para ti Entre Cuatro Esquinas? ¿Y qué tiene que ver eso con tu vida dentro y fuera del ring? ¿Cómo es que te afectó no seguir siendo parte del ring? Y es por eso que tú expresas, porque en la mayoría de tus obras hay un tono melancólico. Entonces, ¿qué tiene que ver haber salido del ring y no ser parte del ring? Y ese sentimiento de expresar lo que es el fracaso y no el éxito. Porque ese libro es lo que me llamó mucho la atención de ese libro. Por eso empaticé mucho con ese libro. Entonces, ¿qué me puedes decir al respecto de eso? Hice varias preguntas, perdón. No hay problema. Fíjate, es muy chistoso también. Yo me atrevo a decir que si yo hubiera tenido el talento y la capacidad para ser luchador, no escribiría. Entre Cuatro Esquinas surgió precisamente porque yo no logré ser luchador. Porque es un deporte con una filosofía hermosa de vida. Y yo me encontré en una etapa de mi vida quizá ya muy tardía, más o menos 19, 20 años, amén de mis pocas capacidades físicas. Entonces no pude entrar con la misma soltura que alguien más joven, que otros muchachos que tienen una capacidad física innata mayor. Si yo hubiera logrado ser luchador, no existiría ninguno de los libros, definitivamente. Entonces, y me alegra mucho que traigas a colación esta cuestión del fracaso, porque efectivamente Entre Cuatro Esquinas está permeado de una sensación de fracaso porque era la única que conocía arriba del ring. Entonces, al yo no conocer otra sensación, pues tuve que trabajar con lo que tenía a mano. En algún momento Hernán Lara Zavala me dijo, el escritor escribe del mundo que conoce. Entonces, pues yo lo que conocía, y no en un afán masoquista y ni siquiera de victimizarme, pues yo conocí el fracaso en el ring.
no el éxito. Yo probé, y me remito a un lugar común, probé las amargas mieles de las lesiones, de las humillaciones, del fracaso y de la frustración, como bien mencionas. Entonces eran los sentimientos que conocía. Y en algún momento me puse a pensar y dije, bueno, este deporte que me gusta mucho, más como deporte que como fenómeno cultural, ¿cómo puedo acercarme a él si de arriba del ring no tengo la capacidad? Dije, bueno, pues entonces hay un terreno que sí manejo, que todos los humanos podemos manejar si nos lo proponemos, que es el de la imaginación. Entonces dije, a donde no llega la acción, tiende la mano la imaginación. Y todo eso que yo no pude hacer ahí arriba, pues entonces lo hago desde acá abajo. Es mi manera de acercarme al deporte. Y por eso surge Entre Cuatro Esquinas, precisamente porque no tuve la capacidad de ser luchador, pero me parecía que lo que se estaba escribiendo sobre lucha libre no era suficientemente profundo desde el lado del encordado, por dentro del encordado. Se hablaba de los espectadores, se hablaba del fenómeno cultural que representa la lucha libre en México y en el mundo, pero no se hablaba de lo que representa ser luchador y de la lucha, valga la expresión, que se tiene que llevar a cabo para ser un deportista de ese calibre. Entonces dije, pues, este es mi área de oportunidad, esto es de lo que yo puedo hablar, del fracaso, y además, como te decía, pues tenía todas las historias que me contaba mi maestro, los compañeros que ya tenían más experiencia, etcétera, etcétera, y a partir de eso pude construir Entre Cuatro Esquinas con una visión más descarnada de una situación en el país que estaba en ese momento y que no se ha quitado, que pues es la pobreza y la desigualdad. Entonces dije, bueno, todo el mundo habla de los luchadores famosos y que sí han logrado un éxito, pero ¿quién habla de los que no? O sea, ¿quién habla de los que se quedaron en el camino, de los que fracasaron, de los que no llegaron? Me parece, en ese sentido, que quería establecer una suerte de martirologio de la lucha libre, de todos esos mártires que se quedan y que a veces no son reconocidos. Dije, bueno, quizá yo pueda tomarme el atrevimiento de, con el poquísimo conocimiento que tengo del deporte, hacerlo. Y entonces me tomé el atrevimiento y escribí Entre Cuatro Esquinas. ¿Qué podrías decirme acerca de lo, como el tema de ahora, verdad? Que el sufrimiento nos ayuda a crecer. Basado en eso, eh, ¿cómo te ayudó esto a crear personajes que mucha gente se pudo conectar con ellos? Porque hay muchas personas que se conectaron con este libro, no solo porque la lucha libre es algo grande en México, es algo cultural, pero también muchas personas se ven en ese tipo de personajes. ¿Por qué crees que es tan importante esta herramienta, utilizar esta herramienta para crear personajes? Yo creo que narrativamente, digamos, porque presenta bueno, tiene este arco dramático, efectivamente, ¿sabe? De inicio, clímax, el héroe que cae y regresa, etcétera, etcétera. Me parece que está dado en el fracaso. Alguna vez una amiga guionista, Itzel Lara, la escuchaba hablar y decía que cuando ella hace biopics o bioseries también, le cuesta trabajo trabajar con, valga la expresión, le cuesta trabajo trabajar con gente viva, porque es gente que dice, no, a mí no me pasó eso, mi vida es perfecta. Entonces no hay interés narrativo tendemos a eso, me parece. No nos gustan las historias del que triunfó, no nos gustan tanto, quizá porque no nos vemos reflejados en ella. Nos gustan las historias del que cayó, del que probó la derrota, del que probó la frustración. Y me parece que de la ruptura, y eso es una ley de vida, me parece, hasta los huesos hacen eso, lo que se rompe regresa más fuerte y regresa. Entonces, me sirve a mí mucho trabajar con el fracaso como materia narrativa para creación de personajes específicamente, porque generalmente reflexionamos cuando estamos en el suelo, no cuando estamos en la cima. Pocos tienen, o tenemos, no sé, pocos tienen, me atrevo a decir, la capacidad de reflexionar estando en la cima. Es hasta que prueban la derrota, que reflexionan sobre lo que está mal y sobre lo que puede cambiar, y entonces añoran los tiempos pasados que fueron mejores. Entonces, me gusta construir personajes que sufren, digamos, o que han fracasado, porque son los personajes más ricos en el monólogo interior. Son los que a veces se cuestionan qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, cómo puedo mejorar, por qué me pasó esto a mí. Entonces, en ese sentido, los personajes del fracaso me parecen más interesantes porque nos gusta también la historia del que resurge. Entonces, la construcción del personaje a partir del que sufre me parece más rica
porque es el personaje que se cuestiona cosas. ¿Por qué algunos de tus personajes terminan en fracaso? Yo creo, aunque esto es una mera conjetura, Uh-huh. porque el fracaso en el personaje es una suerte de puntos suspensivos. Eh, Vivieron felices para siempre es punto final. De cierta forma cierras la historia. Es producto terminado, ya no puedes alterarlo. Y en cambio me parece que desde el fracaso aún existe la posibilidad de levantarse. Entonces, narrativamente me parece más interesante el personaje que queda en... Ok, te voy a leer una cuota que básicamente lo que dijo este escritor es Kurt Vonnegut. Dice, sé sádico, no importa cuán dulces e inocentes sean tus personajes principales, haz que le sucedan cosas horribles para que el lector pueda ver de qué están hechos. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Y por qué hacer sufrir a tus personajes? Y la última pregunta es, ¿hasta qué punto debemos ser sádicos con nuestros personajes? ¿Cuál es el límite para ti? Por ejemplo, el exceso de violencia contra la mujer o en alguno de tus libros. ¿Por qué llegar hasta qué punto decides como cuando estás contando un cuento, hasta qué punto debemos empujar a los personajes? ¿Qué tan válido es lo que dice este escritor, este autor? ¿Y en qué nivel estás tú en esto? ¿Qué piensas sobre esto? Es curioso que cites a Kurt Vonnegut porque es un autor que me gusta mucho y precisamente es no decálogo, porque son 8 puntos que él plantea sobre el cuento. Sí, son 8, sí. Ajá. Parece una guía indiscutible, aunque siempre no hay una panacea para escribir cuentos. No hay una panacea para escribir, me parece. Entonces, esto que Kurt Vonnegut escribe, obviamente no está grabado en piedra y habrá historias para las que funcione y para las que no. A mí me parece que sirve para muchas, no para todas, como la gran mayoría de las cosas. Y de Kurt Vonnegut, más allá de ese punto o a la par de este punto que mencionas, yo siempre uso uno en talleres y conmigo mismo, que es describe lo más cerca que puedas del final. Esa es una de las que él plantea para el cuento y me parecen maravillosas. Y ahora, retomando esta que tú también traes a colación, que es la de ser sádico con tus personajes, me parece muy interesante también porque creo que es cuando llevamos las cosas al límite que conocemos a alguien. Entonces me parece que este sadismo no es gratuito, como lo plantea Vonnegut, sino es precisamente para desnudar al personaje en su carácter final. Si no es sometido a una prueba, no vamos a conocerlo en todas las aristas de su psique. Entonces, en ese sentido me parece importantísimo ser sádico con el personaje, porque es donde podremos probar sus límites y saber cómo responderá a este tipo de situaciones que rayan ya en la tragedia, en la debacle. Entonces yo creo que en ese sentido sí es permisible, si no es que indispensable, ser sádico con los personajes. ¿Cuánto? Yo creo que eso también lo define el mismo cuento. Como en las películas, a veces yo creo que menos es más. Y hay que darle un papel activo al que va a consumir el producto, ya sea al espectador o al lector, para que él construya el resto de la historia con sus propios demonios, con su propio bagaje cultural y lector, y eso dote de significado al producto. Entonces, por ejemplo, una película que a mí me parece maravillosa y aparte muy inteligente es El proyecto de la bruja de Blair. Parece una película maravillosa porque está narrada de una forma minimalista en la que te permite a ti construir todo el resto de la situación, y eso lo dota de un significado especial que si ya tú ves al monstruo, si tú ves a la criatura, pues ya te resta efecto, pero si tú la estás construyendo con base en tus propios miedos, el efecto es devastador. Entonces me parece que esa película, por ejemplo, la tomaré como punto de partida para ilustrar lo que decimos sobre el sadismo. Me parece que el autor, el director o los guionistas son sádicos con esos personajes, pero permiten la estocada final a cada espectador, a cada consumidor. Entonces yo creo que es muy válido ser sádicos con los personajes, pero no al grado de empujarlos por el abismo, sino dejarle esa decisión al lector.
Entonces me parece que lo que tú haces como autor es llevarlo hasta el borde del abismo y permitir al lector o al espectador si él lo arroja o no. Entonces creo que el sadismo es permisible para llevar a zonas límites, pero ya lo demás, desde mi punto de vista, se le deja al que va a consumir el producto, ya sea el lector o el espectador. O sea que básicamente lo dejas tú a la decisión, pero digamos, en lo que si estoy en si no estoy en lo correcto, déjamelo saber. Por ejemplo, muchas de lo que es el cine, tú corres un arco de transformación, ¿sí? Vas a sufrir y vas por el mundo perdido y luchas y al final sales. Y entonces ahí no está mi decisión que el personaje salga o no. Básicamente yo quiero ver esa transformación. ¿Qué piensas tú de eso y cómo lo aplicas en tus libros? Yo creo que es importante esto que dices del personaje y del arco. Me parece que el sadismo entonces en ese sentido radica en cuánto vas a alejar tú esto que quiere obtener el personaje. Entonces digamos que partiendo de la premisa más básica de la narrativa, o sea, del conflicto, el personaje quiere algo y hay otro algo, una fuerza interior o exterior que le impide obtenerlo. Entonces yo creo que el sadismo va en cuánto alejas tú esto que quiere obtener el personaje del personaje mismo. Entonces creo que yo me quedo con esa definición del sadismo, que es alejarlo un poco más, pero nunca lo suficiente para que el personaje pierda la esperanza, porque un personaje que ya no tiene nada que perder, quizá tampoco tenga mucho que ofrecer visualmente y narrativamente. Entonces yo creo que el sadismo sería mantener siempre a la vista del personaje eso que quiere obtener para que haya una esperanza, y yo creo que no hay nada más devastador y sádico que tener esperanzado a alguien. Entonces, bajo esa premisa, sí, los cuentos que escribo me gustan, que la esperanza permanezca ahí, quizá como el acto de sadismo mayúsculo o quizá como la redención. Eso también es muy ambiguo. La esperanza siempre me ha parecido una fuerza ambigua por naturaleza, por antonomasia. Entonces creo que sí, el sadismo, y me remito una vez más a lo de Vonnegut, sé lo más sádico que puedas es darle la mayor esperanza que puedas a tu personaje para que el efecto sea demoledor al final. Okay. ¿Y qué dices tú de los antagonistas cuando se trata del sadismo? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Cómo creas tú el antagonista en tu historia o en tus cuentos? Pues también depende. Depende del cuento que se quiera narrar, porque a veces el antagonista es la misma bulia o es la misma sociedad que envuelve al personaje. Sin embargo, me parece que sí hay personajes donde el antagonista tiene que estar bien construido para no caer en efectos, digamos, tremendistas y patéticos, no construir malos y buenos, porque me parece que esas historias de repente llegan a un nudo sencillo que se resuelve sin mayor problema, y nomás bien el antagonista me parece que presenta mayor riqueza cuanto más cercano es al protagonista. Mientras menos lejanos sean, me parece, y es una opinión muy personal, mientras menos polarizados se encuentren, más ricos van a ser los encuentros entre protagonista y antagonista, porque hay algo dentro de ellos que los está identificando, y entonces esta lucha no se torna algo maniqueo de buenos contra malos, sino de víctima contra victimario, y que a veces el estar de un lado o estar del otro de esta arma de doble filo, a veces que es el castigo, que es el victimizar, pues se da por circunstancias altamente fortuitas. Entonces me parece que el antagonista, a mí los antagonistas que me interesan, que trato de construir, son no tan alejados en el espectro emocional, digamos, del protagonista, para que, insisto, los encuentros sean de verdad humanos.